clase, chicos. Es decir, voy a hacerlo lo más rápido posible. Los temas de hoy son dos, pero son bastante sencillitos. Entonces, espero colaboración de ustedes para poder desarrollarlos. Recuerden participación en clase y poder terminarlos lo más pronto posible para continuar calificándoles los trabajos. Lo que pasa es que este grupo es bastante extenso, hay aproximadamente 50 personas en este curso, entonces no es fácil terminar de calificar una primera tarea con todos. Entonces, espero poder tener el día de hoy ya sus notas y enviarles el Excel en las horas de la noche. Por acá les voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando ya les aparece, ¿cierto? Ya está compartiendo. Sí, ya, profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos con dos temas. Uno que es Comparatives of Equality and Similarity, y el otro que se llama Past Real Conditional. Entonces aquí ya empezamos otra vez a trabajar con la parte de condicionales. El tema, como ustedes pues ya lo identifican, ya saben que es un condicional, ya saben cómo se conforma un condicional. El día de hoy lo único que veríamos es para qué nos sirve este tipo de condicional, que es diferente al condicional 0, 1 y 2, que ya vimos durante el primer periodo. 1, 2 y 3, perdón, que habíamos visto durante el primer periodo. Entonces creo que para el día de hoy va a ser bastante fácil la parte de identificación. Bien, iniciamos con lo que nos corresponde a Comparatives of Similarity, of Equality and Similarity. ¿A qué les suena eso de Comparative of Equality and Similarity? ¿A qué les suena, chicos? Así en español, ¿a qué les suena? Porque es bastante parecido. A comparar, muy bien, ya tenemos algo que es comparar. ¿Y Equality and Similarity? Cualidades similares. Entonces, comparar, cuando nosotros estamos comparando, hablamos de cualquier tipo de aspecto. Y Profe, como cosas iguales. exactamente, entonces estamos hablando con equality, nos referimos a igualdad, y similarity, pues similaridades que tienen en común. Y cuando hablamos de un comparativo, si ustedes recuerdan por allá en ciclo 4 antiguo, ustedes vieron, mentiras, eso fue en 1 de media, es decir, el semestre pasado. Ustedes debieron ver algo que eran los comparativos y los superlativos. Recuerden que cuando nosotros hablamos de comparativos, estamos hablando de comparar, valga la redundancia, dos objetos entre sí. Entonces, no sé, mi amiga es más alta que yo. Mi casa es la más bonita del vecindario. Eso ya sería un comparativo de superioridad. Aquí estamos hablando de igualdad. Es decir, que algo así no nos sirve. Igualdad. Mi mamá es tan risueña como yo. No sé. Mi primo es tan juicioso como mi hermana. Estoy hablando por hablar. A eso es a lo que nos referimos por comparativos de igualdad o similaridad. Estos se logran haciendo uso de algunas palabras especiales en inglés. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Son 3 reglas, si no estoy mal, 3 reglas lo que tenemos para poder formar esos comparativos de equality and similarity. Entonces, dice acá, when things being compared have equal characteristics, the comparison is equality is used. Nos están diciendo acá, es bastante similar el significado en español, que cuando las cosas están siendo comparadas y tienen características iguales, la comparación de igualdad es usada de la siguiente manera. Entonces, tenemos una primera forma de usarlo, que es haciendo uso. Siempre vamos a colocar en la estructura, por decirlo de alguna manera, el objeto el primer objeto que estamos comparando. Esto es lo primero que va a ir en nuestra estructura. Recuerden que el inglés es bastante estructural y es como si estuvieran ustedes reemplazando
una serie de datos en una ecuación. Entonces, de esa misma manera, así funciona el inglés, tal cual como las matemáticas. Entonces, tenemos un primer objeto que es el que estamos comparando, o un primer sujeto. Puede ser un objeto o un sujeto, puede ser un animal, una cosa, un sentimiento, lo que sea que estemos comparando. Después de eso, vamos a tener el verbo to be, este que tenemos acá. Pues dependiendo si es singular, pues será is, como está en este caso, que nos referimos a un libro y a un niño. Y si es plural, es decir, si nos referimos a books, entonces nuestro verbo to be a utilizar sería ¿cuál? Si fuera plural en vez de singular. As, no. No se fijen en lo que yo estoy haciendo. Analicen la pregunta que les estoy haciendo, que es otra cosa. Si tengo is en objetos singulares, ¿cuál sería el verbo to be de los plurales? Cuando me refiero a más de una cosa. ¿Mm? ¿Cuál es el verbo to be que utilizan ustedes cuando están diciendo ellos, nosotros, ustedes? ¿Cuál es el verbo to be? Ah, chicos, estas son cosas básicas, verbo to be, que han visto durante todos los años que han estudiado y aún son muy pocos los que conocen ese uso. Muy bien, Andrés, gracias. Es are. Cuando tenemos algo que está en plural, es decir, que nos están nombrando o se están refiriendo a dos o más elementos, estamos trabajando o deberíamos trabajar con el are. El they no, porque el they es el pronombre personal, yo estoy hablando de solo verbo to be. Recuerden que utilizar verbo to be no significa obligatoriamente utilizar un pronombre personal. Pilas con esas reglitas, ¿no? Entonces, tenemos nuestro primer objeto, dependiendo si es plural o singular, utilizaremos el verbo to be is o el verbo to be are. Y empezamos con nuestra comparación. As y as son las dos palabras que van a formar nuestra comparación. As con una sola S, no me lo vayan a utilizar por favor con dos S, porque con dos S significa otra cosa completamente diferente y que no viene al contexto. Y ya sé que muchos van a ir a mirar qué significa as con doble S. Entonces, atentos al as con una sola S. En la mitad de esos dos as que vamos a utilizar, utilizaremos el adjetivo, es decir, la comparación que estamos realizando. Entonces, si es alto, si es bajito, si es bonito, si es risueño, si es joven, si es viejo, si es blanco, azul, negro, es decir, el comparativo que nosotros queramos utilizar o el que necesitemos utilizar. Después del segundo as, pues vendrá nuestro segundo objeto a comparar. Entonces, vamos a dejar este primer objeto de un color. Ustedes saben que yo soy fanática de los colores para separar y que ustedes entiendan un poco más. Entonces, este amarillo se referirá al primer objeto en comparación que tenemos. Verbo to be, los dos as que vamos a utilizar, que es lo que nos forma nuestra oración de comparación, y el segundo objeto. Y digamos que lo vamos a dejar así verde. Verde ya está este. Vamos a dejarlo por acá morado para que cambie de color. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí estamos entendiendo hasta el momento o no, chicos? ¿Cómo formar esta comparación? ¿Sí vamos entendiendo o no?
chicos. Hello. Listo. Entonces, ya que ustedes están tan pilos, aquí tenemos los dos ejemplos, que es The Boy is as good, The book, perdón, is as good as the movie. El libro es tan bueno como la película. The boy is as tall as the girl. El niño es tan alto como la niña. Entonces, ustedes me van a colaborar acá con un ejemplo más. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Primero elegimos las dos cosas, personas u objetos que vamos a comparar. ¿Cuáles serían? Una oración que ustedes inventen. ¿Cómo la podríamos formar? No importa si me la dan primero en español, vamos a utilizando la estructura para formarla en inglés. Lo importante es que entendamos cómo funciona esta estructura, chicos. Entonces, ¿cuál podría ser la comparación? Los escucho. Profe, uno podría ser la casa es tan grande como el edificio, ¿no? Sí, podría ser. Entonces, la casa es tan grande como el edificio. Entonces, ¿cómo decimos casa en inglés? House. The house is Ok, as entonces big pensemos. as the building. Algo así, no entendí It's as cómo se big, dice edificio. it's as big as the building. Sí, señora. Entonces, muy bien, esta es la forma de la estructura que utilizamos. Tenemos verbo to be, muy bien. Tenemos por acá el as, que es nuestra primera palabra que nos envía a hacer la comparación. Por acá tenemos nuestro adjetivo y por acá tenemos el segundo as que utilizamos. Entonces, the house is as big as the building. La casa es tan grande como el edificio. Muy bien. Entonces, doy por sentado que entendemos esta parte. Por acá me hablaban de the door is as green as the windows. Funciona gramaticalmente esta oración, Cristian. Funciona, está bien escrita, pero digamos que no es muy lógico encontrar oraciones, o no tanto lógico, sino no es muy común encontrar este tipo de oraciones. Entonces, la puerta es tan verde como las ventanas. Entonces, gramaticalmente funciona, está bien redactada, muy bien, pero no nos referimos, digamos, al color de esa manera. No es muy común referirse, pero sí está bien redactada. ¿Listo? Por acá me dice Bridget, mi cuaderno es más grande que el de mi compañera. Muy bien, también es otra que nos sirve. En ese caso, cuaderno, pues sabemos que es notebook. My notebook is, en este caso me está diciendo que es más grande. El más grande significa que no estaría haciendo un comparativo de igualdad ni de similaridad, sino simplemente que estoy diciendo que algo es más, sería un comparativo de superioridad, que es diferente. Entonces, en ese caso, ese más grande no nos serviría. Tendríamos que dejarlo como mi cuaderno es tan grande como el de mi compañera. Si nos damos cuenta, entonces, my notebook is as big as my partner's, or as my classmates, or as my friend. ¿Listo? El perro es más grande que el gato. Es más. Cuando ustedes dicen es más, recuerden que ese más lo que me imprime es una sensación de superioridad, no de igualdad. Entonces debemos siempre buscar cómo decirlo de manera igualitaria, que son iguales, no que uno es más grande que el otro, más pequeño, más alto, más bajito, más gordito, más blanco, más azul. ¿Listo?
Entonces, a mi hermano lo quieren tanto como a mí. Ese sí sería de igualdad. A mi hermano, my brother, my parents, sería algo así como my parents love my brother as much as me. As much es otro tipo que es este que tenemos acá. Entonces, el segundo tipo de comparativo que manejamos, que es cuando metemos esa palabra much o many, que se refiere a un cuantificador. ¿Qué tanto estamos demostrando esa similaridad o esa igualdad? Entonces, utilizamos básicamente la misma estructura, solo que en este caso ya no utilizamos, si ustedes se dan cuenta que estamos utilizando verbo to be, pero aquí ya no estamos utilizando verbo to be, aquí ya estamos utilizando este auxiliar que es el has. Entonces aquí ya cambia y ya no es is ni es are, sino va a ser has. Porque estamos comparando por medio de sustantivos, no de adjetivos, sino de sustantivos. Entonces, Juan has as much money as María. Juan tiene tanto dinero como María. Él tiene tanta paciencia como ella. Mi tía tiene tantos libros como mi mamá. Entonces, aquí en la mitad ya no vamos a tener un adjetivo como teníamos acá. Era un adjetivo sencillo, alto, bajo, bonito, feo, blanco, negro, azul. Entonces, aquí ya vamos a tener es un sustantivo y un cuantificador que sería much y many. Recuerden que much es para las cosas que no puedo contar, como el dinero. Yo no digo un dinero, dos dineros, tres dineros. Cuento las monedas y los billetes, más no el dinero en sí. Entonces, much, por eso va con money. Money es un sustantivo que se refiere al dinero. Recuerden que sustantivos son todas aquellas palabras que me ayudan a nombrar algo, a darle nombre a algo. En este caso sería al dinero. Patience se refiere a paciencia. Es algo que no es físico, que no podemos contar, porque es un... Se me olvidó la palabra para referirme a esto. Cuando algo no es físico, ¿a qué nos referimos? A un concepto, ya. A un concepto, ¿listo? Entonces, cuando nosotros nos referimos a un concepto como lo es la paciencia, el amor, la tristeza, la alegría o cualquier otro tipo de sentimiento, también utilizamos el much porque nosotros no decimos una paciencia, dos paciencias, tres paciencias, un amor, dos amores, tres amores. Entonces nos referimos con much o utilizamos el quantifier much. Y cuando hablamos de algo que podemos contar, como en este caso los libros, books, entonces ahí sí utilizamos many, que es el cuantificador que nos indica que algo puede contarse. En este orden de ideas, ¿quién me regala un ejemplo de este tipo de comparativo de igualdad? ¿Quién me colabora? Vamos, chicos, yo espero su colaboración. Su gato es igual de grande al mío. Good. No sirve. Su gato es igual de grande al mío. Vamos a ver. Is as big as my... Ok, nos puede servir, sí. Entonces, su gato. ¿Su gato de quién? ¿De ella o de él? ¿A quién le pertenecerá ese gato? Él, A él, listo. Entonces recuerden que para decir su, algo que le pertenece a alguien más,
y que es hombre, esa persona, entonces his cat, no, pero en este caso no nos funciona, porque es con verbo to be. Entonces, este nos funcionaría, pero para el otro. Por la forma de redacción. Nos funcionaría para este, más no para este segundo que tenemos acá. David has as much house as Martin. Ok. Este de acá que redactó Cristian nos funciona un poco más. Entonces, dice él, David has as much house as Martin. En este caso, supongo que el objetivo es comparar la cantidad de casas que tiene una persona y la otra. Entonces, en este caso, ¿alguien nota un error que hay dentro de esta oración? ¿Alguien nota un error que hay en esta oración? ¿El has? No, no es el has. Recuerden, analicen ustedes lo que yo estoy preguntando porque yo estoy aquí exponiendo colores. ¿Qué va con have? No. No va con have, va con has. Listo. ¿Qué es house? Casa. Casa, muy bien. Entonces, si estoy hablando de casa, ¿yo puedo contar una casa? ¿O puedo contar las casas? No, ¿No las puedes contar? no mentira, sí. Ah, muy bien. Sí las podemos contar. Yo puedo decir una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas. Entonces, en este caso no podría ir con much, sino que por obligación tendría que ir con many. As many, y tendríamos que colocarlo en plural, no dejarlo en singular porque si no, no sonaría. David tiene tantas casas como Martín. Entonces, tantas casas. David has as many houses as Martin. ¿Listo? Entonces recuerden, este tipo de comparativo no lo vamos a utilizar con verbo to be, es decir, que no vamos a decir mi casa es tan grande como la de Martin, sino David tiene tantas casas como Martin. Entonces es tener, ya no es con is, con cero estar, o con are, que es lo mismo, cero estar, sino contiene. Por eso utilizamos específicamente el has. Entonces, no sé, mi casa tiene tantos cuartos, como la de mis tíos. No sé, estoy por allá pensando en una oración. Mi familia tiene tantos carros como los González. Entonces, a eso nos referimos con este tipo de comparativo. Comparativo de igualdad. En este caso estamos diciendo que el primer objeto tiene tanto como el segundo objeto que estemos comparando. Mientras que acá en el primero estábamos diciendo que tiene una característica que es similar a la del segundo objeto. La primera característica demuestra una similaridad con el otro objeto, el primer objeto con el segundo. Y vamos con el último, perdón. Dice que cuando las acciones, no cosas, están siendo comparadas, acciones, recuerden que acciones son verbos, correr, cantar, jugar, saltar, reír, soñar, están siendo comparadas cuando estamos comparando verbos,
no tiene que haber un adjetivo, sino que se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, en ese caso, tendremos nuestro primer objeto a comparar, que será por acá. Tendremos el verbo que estamos comparando, la acción que estamos comparando, nuestra oración de comparación, que sería en este caso as much as, y tendremos el segundo objeto, concepto o categoría que estemos comparando. Entonces, his students learn as much as my students, en este caso, para poder hacer la comparación. Sus estudiantes aprenden, learn, aprenden, tanto como mis estudiantes. Rosario cooks as much as Josefina. Rosario cocina tanto como Josefina. Como Josefina. Las naranjas cuestan o valen tanto como las manzanas. Entonces, ¿en qué va el verbo? Díganme ustedes, ¿el verbo está conjugado de alguna manera? ¿Tiene algún tipo de terminación que me cambie de cómo lo veo originalmente? ¿En qué estará el verbo? ¿En pasado, en presente, en futuro? ¿En qué estará? En presente. Ya ven, en presente, muy bien. Está en presente, recuerden que esto es algo que se llama infinitivo. Infinitivo, cuando nosotros no conjugamos el verbo de ninguna manera. Porque recuerden que si hay una conjugación que es cuando termina con S, vean. Este de acá termina con S. ¿Alguien recuerda por qué este tiene que terminar con S? ¿Alguien recuerda en presente simple por qué los verbos terminan en S? Porque es tercera persona, correcto, Andrés Felipe, muy bien. Recuerden que todo eso ustedes lo tienen en el cuadro que nosotros ya hicimos. El verbo terminará en S únicamente si estamos hablando de tercera persona. Rosario es ella. Ella, she, es tercera persona. Por lo cual, el verbo acá terminaría con S. Aquí, como hablamos de sus estudiantes no son he, ni she, ni it, porque son ellos. Entonces, por eso nuestro verbo va en infinitivo. Las naranjas encajarían dentro del verbo eat, pero si fuera una sola, porque eat es esto. Entonces, eat lo utilizamos para cosas o para todo lo que no se refiere a personas, por decirlo de alguna manera, pero en este caso es más de una, o sea que son ellas. Por ende, es they, no es tercera persona. Todo esto son cosas que ustedes ya deberían identificar. Entonces, muy buena la pregunta. El verbo va en infinitivo siempre y cuando no sea tercera persona. Recuerden estructura. Primer objeto a comparar, verbo que utilizamos, nuestra frase de comparación o nuestras palabras de comparación y el segundo objeto que comparamos. Aquí, primer objeto a comparar, el verbo has, que irá siempre, el as, que será nuestra palabra de comparación. Aquí variará, tendremos siempre un cuantificador y un pronombre y un sustantivo, y el cuantificador pues dependerá del sustantivo, si es contable o no es contable. Nuestro otro as de comparación y el segundo objeto que comparemos, objeto o categoría que comparemos, o persona, o animal, o cosa, o a lo que nos refiramos. Y lo mismo acá, es aprender básicamente o siempre estar pendiente de utilizar la estructura que corresponde. Entonces, eso es lo que siempre nos tenemos que fijar.
Por eso coloco ejemplos, los cuales están divididos por colores, para que ustedes cuando estén haciendo los ejercicios, se fijen en que la estructura se cumple. Lo que ustedes hacen es comparar. Tengo mi primera categoría, sí la tengo. Tengo la segunda, que sería el verbo to be, está, corresponde si es singular o es plural, bien, si está bien, continúo. Tengo mi palabra de comparación, tendré el adjetivo que corresponde, segunda palabra de comparación y la segunda categoría, objeto o persona que esté comparando. Y así sucesivamente. Por eso es que yo molesto tanto con los colores, con que ustedes escriban en colores o diferencien las cosas. Con eso, en el momento en el que ustedes van a realizar el ejercicio, se pueden guiar por eso para poder hacer la comparación. Aquí estoy hablando en Spanish, my aunt. Ahora sí. Entonces, por eso es que molesto tanto yo con los colores, para que se genere recordación por medio de ellos. Espero que ustedes estén tomando los apuntes de esa manera. Estén tomando, me refiero no en este mismo momento, sino cuando los hagan. Entonces, preguntas sobre este tipo de comparativos, chicos. Escucho preguntas. Recuerden que es mejor preguntar ahorita y no quedarse con la duda. ¿Alguien con dudas o preguntas? ¿No? Listo. Conste, conste, conste. Bien, esto es lo que cubriría nuestro tema o nuestro primer tema, que es comparativos de igualdad o de similaridad. Es bastante claro cuando entendemos cómo funciona la estructura, como lo he repetido ya. Y vamos con nuestro segundo tema, que se refiere a un condicional. Ustedes también ya identifican qué es un condicional y cómo se utilizan los condicionales. Entonces, recordemos que los condicionales son oraciones, son oraciones que están dadas de tal manera que nos presentan una causa y una consecuencia. Eso siempre tiene que estar claro, porque no es el último condicional que vamos a ver. Más adelante va a haber otro condicional. Entonces, el past real conditional, como su nombre nos indica, siempre va a estar en pasado. Es decir, las dos oraciones que utilizamos, tanto la condición como la consecuencia, si ustedes se fijan acá, van a estar en pasado. ¿Vean? Tengo mi oración de condición, que recuerden que inicia con if o con when, y mi oración principal va a estar en simple past. Lo mismo que la segunda, simple past. Si invierto el orden de la oración, igual, simple past y simple past. La oración de condición puede comenzar con if o con when. Ahora, ¿para qué utilizo yo este tipo de condicional? Su nombre me dice que es para saber cómo reaccionaría yo o cómo reaccioné en una situación real en el pasado. Entonces, el past real conditional describe algo que solía hacerse en una situación real particular en el pasado. Sugiere que sus hábitos han cambiado y que ya no realiza estas mismas cosas ahora. Por ejemplo, si estaba lloviendo, yo solía fumar o yo fumaba. Entonces, estoy hablando de un hábito que yo tenía en el pasado que se cumplía únicamente si llovía, pero que muy probablemente, y según la forma en la que lo estoy diciendo, ya no lo hago ahora. Es decir, que ya ahora cuando llueve yo no fumo. Entonces, cuando llovía, yo fumaba o yo solía fumar. No sé, cuando mi perro estaba triste, solía llevarlo de paseo. O cuando mi perro estaba triste, íbamos de paseo.
cuando los pájaros cantaban, yo me quedaba dormido. Muy bien, aquí, aquí tenemos otro. Cuando tomaba, recuerden que en inglés siempre tenemos que decir la acción. ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? Entonces, cuando tomaba solía fumar. Cuando yo tomaba, yo solía fumar. Entonces, eso es algo que ustedes siempre hacen en inglés. Siempre decir quién hace la acción, siempre tiene que quedar eso específico. Por eso las oraciones no están completas si no dicen quién hace la acción y si no está el auxiliar. ¿Listo? Entonces, no hacemos igual que en español, que nosotros decimos cuando tomaba solía fumar, y ya sabemos que me estoy refiriendo a la persona que está diciendo la oración. Entonces, en inglés por obligación sí tenemos que decir quién hace la acción. Entonces, en ese caso, como ustedes ya reconocen este tipo de condicionales, lo único que vamos a hacer es como a completar estas oraciones gramaticalmente, estas que tenemos acá, estos 4 ejemplos. Entonces, tenemos nuestra primera oración o nuestro primer ejemplo, que es nuestra oración de condición porque tiene if. Entonces, if I, acá, invited to a friend's house for dinner, I usually, espacio, completar con el verbo take, a bottle of wine of sunflowers. I don't do that anymore. Entonces, cuando yo completo, invitado a la casa de un amigo para cenar, yo usualmente, completar con el verbo que corresponde, una botella de vino o flores. Ya no hago eso, ya nunca más hago eso, o ya no hago eso. Entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer? ¿Cuál es el pasado de am, del verbo to be, am? ¿Cuál sería el pasado? El simple past. Recordemos que aquí estamos mandando a simple past. ¿Cuál sería el pasado del verbo am? Was. Muy bien. Muy bien. Was. En este caso, entonces, mi oración quedaría completa con was. If I was invited, si yo era invitado a la casa o invitada a la casa de una amiga a cenar, I usually, ¿cómo colocaríamos take en pasado? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo sería take en pasado? Taken. No, taken es el participio. ¿Cuál sería el pasado? Muy bien, Daniel. El pasado de nuestra oración sería took. El pasado de nuestro verbo, perdón. No de la oración, sino del verbo. Sería took. Recuerden que ustedes tienen esa paginita que yo les di que se llama conjugador reverso, para que puedan ir y mirar cómo se conjugan esos verbos o cómo nos quedan conjugados. Entonces, en este caso nos queda took y en este caso nos quedó was. Bien. Entonces, cuando yo estaba invitado o cuando yo era invitado a cenar a la casa de un amigo, usualmente llevaba una botella de vino o flores. Pero eso me indica que yo ya no hago más esa acción, ese tipo de acciones. Siguiente, cuando yo, esto sería con el verbo have. Entonces, cuando yo, a day off, un día libre de trabajo o del trabajo, yo normalmente o usualmente o de manera seguida a la playa. Entonces, pasados del verbo have y pasado del verbo go, ¿cuáles serían?
pasado del verbo have y pasado del verbo go. Had. Muy bien, del verbo have sería had. Y pasado del verbo go, Went. went. Muy bien. Entonces, recuerden que yo estoy, en este caso, yo estoy pasando los verbos, mandando los verbos a pasado porque son oraciones que están en afirmativo. Recuerden, en simple past, que es el tipo de estructura que estoy utilizando o el tiempo gramatical, yo conjugo verbos únicamente cuando mi oración es afirmativa. Únicamente cuando es afirmativa, es decir, que si les aparece una oración negativa o una pregunta, el verbo no tiene por qué ir conjugado. Ya les explico cómo sería eso. If the weather nice, she often to work. Entonces, pasado del verbo is, ¿cuál sería? Was, good. Was. If the weather was nice, si el clima era bueno, walk, pasado del verbo walk, walked, muy bien, walked. Eso quiere decir que es un verbo regular o irregular. Irregular. Regular, y las regulares son todos los que terminan en ed cuando estamos hablando en pasado. Irregulares, aquellos que tienen su propio pasado. Entonces, if the weather was nice, she often walked to work. Si el clima era bueno, ella normalmente caminaba al trabajo. Ahora, usualmente ella conduce. Entonces, ya no tiene ese hábito de caminar al trabajo cuando el clima es bueno. Siguiente. Jerry always. ¿Cuál será el pasado de help? With my homework. When he. Pasado del verbo have. Time. Muy bien. Helped. Helped. Entonces, por acá, helped. Y sería un verbo regular. Jerry siempre solía ayudarme o siempre me ayudaba con mi tarea cuando él, y pasado del verbo have, muy bien, had, gracias, had, cuando él tenía tiempo. But he doesn't do that anymore, pero él ya no hace eso. ¿Listo? Ahora, hasta el momento hemos tenido solo oraciones afirmativas. ¿Qué pasa si yo voy a construir un ejemplo en negativo, con alguna de las dos oraciones en negativo, ya sea condición o consecuencia? Entonces, no sé, my mother always got angry when I didn't call her at night. Entonces, en este caso, aquí está mi oración de condición, que es la que inicia a partir de when. Y dice mi oración, my mother always got angry when I didn't call her at night. Mi mamá siempre se ponía de mal genio o siempre estaba de mal genio
si yo no la llamaba a ella en las noches? Entonces, got es un verbo que como la oración está en afirmativo, pues el verbo está en pasado. Pero en este caso, vean que yo estoy utilizando el auxiliar negativo del simple past, que es didn't. En ese caso, este verbo que se encuentra acá, se encuentra en infinitivo, es decir, que no está conjugado de ninguna manera. Recuerden que esa es la regla. Si estoy haciendo oraciones negativas o interrogativas, el verbo va en infinitivo. Si estoy haciendo oraciones afirmativas, el verbo va en pasado. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta en la parte del ejercicio, ya que es donde tendrán que completar. Un ejemplo más de este para terminar con el tema del día de hoy, chicos. Un ejemplo de este tipo de condicional, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Colabórenme con uno. Ok, dice, mi hermano siempre se reía de mis chistes. En ese caso, tengo una sola oración. Puede ser la condición o la consecuencia, pero me faltaría la otra oración. Entonces, ¿cuál podría ser la segunda oración para poder completar eso? Recuerden que el condicional es una causa y una consecuencia o una acción que tiene un efecto. Entonces, ¿cómo podríamos formarlo? Porque eran graciosos. Listo, pero en vez del por qué, entonces sí eran graciosos. Sí eran graciosos. Recuerden que el sí es el condicional. Muy bien. Entonces, mi hermano siempre se reía de mis chistes. Sí eran graciosos. Entonces, my brother eh, always, ¿cómo decimos reír? ¿Cómo diremos reír en pasado? Love. ¿Y así también está en pasado? Ok, eso quiere decir que este es uno de los pocos casos en los que este verbo puede ser regular o irregular. Entonces, yo sí iba a decir, yo siempre lo recuerdo como laugh, laugh. Entonces, es un verbo regular porque termina en ed. Entonces, my brother always laughed of my jokes, pero no of, sino at my jokes, if they, porque nos estamos refiriendo a los chistes, if they, si estos eran, como diríamos, eran en inglés, eran were, muy bien. Verbo to be en pasado, were. Y como es plural, pues no utilizamos el was, sino el were. If they were good. Entonces, chicos, esto es lo que corresponde a los dos temas. No sé si hay dudas, preguntas, algo que no se haya entendido, algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguros, seguritos? Bien.
Entonces, esta es la guía que les va a quedar, publicada en unos cuantos minutos, chicos. Por acá, vamos a colocar esta partecita de acá. Bueno, esto se los publico en unos 5 minuticos para que ustedes se puedan adelantar. Entonces, recuerden, apuntes completos, por favor. Para cuando definitivas, espero poder enviarles en un archivo de Excel esta noche con las definitivas. Recuerden que estoy calificando, hasta hoy empecé a calificar al grupo de ustedes y son bastantes. Tengo en este momento 40 personas conectadas y hacen falta más de 10 personas todavía. Entonces es bastante numeroso el grupo, por eso me demoró tanto en calificar. Paciencia hasta esta noche así sea medianoche les envío el archivo donde van a tener todas sus notas completas. ¿Listo, chicos? Si no hay más preguntas por el día de hoy, eso sería todo en cuanto a los temas. Recuerden que en la siguiente clase nos dedicaremos únicamente a desarrollar la actividad. ¿Listo? No se me vayan a ir porque no he tomado asistencia. Dime, Salomé, ¿qué pena? Profe, escribimos los desempeños y el tema como tal, todo. Sí, señores. Entonces recuerden que no es únicamente copiar desempeños y los ejemplos, sino la parte teórica hace parte de los apuntes. No se me vayan que no he tomado asistencia. Sonríen, por favor, para la foto de asistencia. Por acá, tomamos asistencia. ¿No hay actividad? No. Recuerden que la actividad es la segunda clase. Hoy únicamente nos dedicamos a la parte gramatical del tema. Entonces, por acá, Ginebra. ¡Ja! Bonito, bonito. Es que con Ginebra hasta ahora. Era whisky nomás. Bien, por acá. ¿Todavía nada hoy, profe? Claro que sí. Recuerden que el día de hoy deben dejar entregados sus apuntes. Los apuntes, es decir, toda esta parte teórica que estamos viendo. Tal cual como hicieron el periodo pasado. Entonces, no se dejen atrasar en cosas tan simples como esta de tomar apuntes. Ya les publico, denme en 4 minuticos, ya les publico la guía en Classroom para que la tengan ustedes mientras le copio la parte de abajo. ¿Eso es nota? Sí, es nota. Si ustedes no presentan los apuntes, yo coloco únicamente, ya tienen perdida la mitad de la nota de la semana. Si no me entregan la actividad, pues es la otra mitad de la nota. Es decir, recuerden que se compone 50-50, apuntes y actividad. Entonces, una de las dos que no tenga representa un 1 que van a obtener en esa mitad de la nota. Eso ya lo deberían saber, no entiendo por qué ese tipo de preguntas a estas alturas, cuando ya estamos a mitad de año prácticamente, a mitad del semestre. Entonces, chicos, ya nos podemos desconectar, nos veremos en la siguiente clase, ¿listo? ¿Para qué hora? Dejémoslo para la 1 de la tarde. ¿Listo? Entonces, apúntese en Classroom para la 1 de la tarde. Me dan 2 minuticos, ya publico esta guía en el aula. Entonces, chicos, ¿Vos o sea que solo nomás son los apuntes? para el día de hoy,